¿Y si te dijera que una mujer puede ser comprada por monedas, pero su corazón solo puede ser conquistado por la verdad? Esta es la historia de Esperanza, una joven que descubrió que el amor verdadero nace no de la belleza, sino del coraje de elegir su propia libertad. Antes de comenzar la historia, no te olvides de darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Prepárate para un viaje que transformará todo lo que piensas sobre dignidad y amor. Comenta ¿dónde me estás leyendo? Y dime, ¿crees que toda persona merece ser amada por lo que realmente es? El viento cortante de los valles de Arizona susurraba secretos que solo los cuervos comprendían, mientras las montañas rojas se alzaban como cicatrices antiguas contra el cielo color ceniza. Era 1886 y en esas tierras áridas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Una joven caminaba descalza por el camino polvoriento, cargando en brazos un bebé que lloraba como si presintiera el destino que les... Esperanza tenía apenas 19 años, pero sus ojos ya cargaban el peso de quien conocía íntimamente la crueldad del mundo. Su piel morena, herencia de una madre que jamás había conocido bien, era vista con desprecio por los habitantes del pequeño poblado donde había crecido. Su cabello negro y ondulado, que podría haber sido considerado hermoso en otras circunstancias, estaba constantemente escondido bajo un pañuelo desteñido. Era demasiado gorda para los estándares de la época. Demasiado baja para llamar atención positiva y demasiado pobre para importar. El bebé en sus brazos era su hermano menor, Miguel, de apenas 6 meses, cuando su madre murió en el parto y su padre desapareció una noche de borrachera 3 semanas después. Esperanza se vio sola en el mundo con un niño que alimentar. Los vecinos susurraban que tenía sangre maldita, que traía mala suerte, que una mujer como ella jamás encontraría marido o salvación. ¿Puede comprarnos, señor? Las palabras salieron de su garganta como un susurro desesperado cuando finalmente divisó la hacienda aislada en el horizonte. Era una propiedad modesta, pero bien cuidada, con un hombre alto trabajando solo en el corral. Había caminado 3 días bebiendo agua de arroyos y comiendo solo las frutas silvestres que conseguía encontrar, siempre con el bebé llorando de hambre. Diego Mendoza paró de martillar la cerca y se volvió lentamente. Era un hombre de 42 años, con cabellos prematuramente canosos y manos callosas por él. Trebella, sus ojos castaños, rodeados de arrugas que hablaban de mucho sol y pocas sonrisas, se fijaron en aquella joven destrozada. Él mismo conocía la soledad. Su esposa había muerto 5 años antes, llevándose consigo el hijo que esperaban. Desde entonces vivía solo con la compañía de sus caballos y las memorias que insistían en acecharlo. ¿Comprar? Repitió, la voz áspera por no conversar hace días. Sé cocinar, sé coser, sé cuidar animales. Ella continuó acercándose con pasos vacilantes. Y el niño puede trabajar cuando crezca. Somos baratos, señor. Somos todo lo que tenemos. El viento llevó esas palabras entre ellos como hojas secas. Diego sintió algo contraerse en su pecho. Había algo en aquella joven. Tal vez fuera la manera como sostenía al bebé con tanta protección, o tal vez fuera el orgullo herido que aún brillaba en sus ojos oscuros, lo que lo hizo bajar el martillo. ¿De dónde vienen?, preguntó. Y por primera vez en años, su voz llevó algo más que indiferencia. Ningún lugar, señor. Y vamos hacia ningún lugar también. Si el señor no nos quiere. Miguel eligió aquel momento para parar de llorar, como si también esperara la respuesta. El silencio se extendió entre los tres, roto solo por el sonido distante de las campanas de una iglesia que tocaba en la ciudad más próxima, a kilómetros de allí. Diego miró las manos pequeñas y heridas de la joven, los pies descalzos y lastimados, el bebé que lo miraba fijamente con ojos grandes y curiosos. Él mismo había sido rechazado una vez cuando era joven, y su familia perdió todo en una sequía terrible, cuando tuvo que implorar por trabajo y fue expulsado de hacienda en hacienda por no tener apellido importante. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Esperanza, señor. ¿Y este es Miguel, Esperanza?, repitió, y el nombre sonó diferente en su voz, casi como una oración en esperanza. La casa de Diego era simple, pero acogedora, con paredes de adobe que mantenían el frescor durante el día y el calor durante la noche. Había solo 2 cuartos, el suyo y uno menor, que usaba como depósito. Las ventanas tenían cortinas de algodón crudo, cosidas por la difunta esposa, y el piso de tierra batida estaba siempre limpio y barrido. «Puedes quedarte en el cuarto pequeño», dijo,
empujando cajas y herramientas hacia un rincón. No es mucho, pero tiene una buena ventana. Y no entra lluvia. Esperanza sostuvo a Miguel más fuerte contra el pecho, aún sin creer que alguien pudiera mostrar bondad sin esperar algo. Terrible. A cambio, durante toda su vida, cada gesto de caridad había venido con un precio demasiado alto que pagar. ¿Qué quiere el señor a cambio?, preguntó. La voz tensa. Diego paró de arreglar las cajas y la miró fijamente. Había algo en la pregunta de ella que le hizo entender que aquella joven ya había sufrido mucho en manos de hombres que se decían bondadosos. ¿Comida en la mesa? ¿Casa limpia? ¿Solo eso?, respondió, y después de una pausa, añadió: no soy el tipo de hombre que... necesitas preocuparte por mí. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas que se rehusó a derramar. Durante 3 días caminando por el camino, se había preparado mentalmente para todo, para ser usada, humillada, tratada como animal, pero no para ser tratada con dignidad. Aquella primera noche, apenas pudo dormir. El cuarto tenía una cama de verdad, con sábanas limpias que olían a jabón de cenizas. Miguel dormía profundamente a su lado, finalmente seguro y alimentado. Se quedó mirando por la ventana pequeña, viendo las estrellas brillar sobre las montañas distantes, y por primera vez en meses se permitió soñar que tal vez había encontrado un lugar en el mundo. En la cocina, Diego tampoco podía dormir. Había preparado una sopa simple de frijoles con pedazos de carne seca y había observado en silencio mientras Esperanza comía como si fuera la primera comida decente en semanas, lo que probablemente era verdad. Ella tenía el cuidado de dar pequeños pedazos aplastados a Miguel, siempre, verificando si estaba a la temperatura correcta, siempre asegurándose de que el hermano comiera antes que ella. Era el tipo de cuidado que su esposa Carmen había tenido con todo lo que amaba. El recuerdo dolía, pero era un dolor diferente, ya no el corte agudo de la pérdida reciente, sino la melancolía suave de una cicatriz antigua. Al día siguiente, Esperanza despertó antes del amanecer. No estaba acostumbrada a dormir en cama suave, y su cuerpo aún cargaba la tensión de quien nunca había tenido certeza del día siguiente. Encontró a Diego en la cocina preparando café en una olla de hierro forjado. «Buenos días», murmuró ajustando el pañuelo sobre los cabellos. Él asintió con la cabeza y sirvió una taza para ella. El café era fuerte y caliente, y Esperanza sostuvo la taza con ambas manos, dejando que el vapor calentara su rostro. «Puedo cuidar a los animales hoy», ofreció. «Sé ordeñar vacas y alimentar cerdos». «¿Sabes realmente cuidar una hacienda?», Diego preguntó genuinamente. «Curioso. Crecí en una, no nuestra, pero trabajé desde pequeña para una familia de la ciudad. Tenían algunos animales». Diego asintió y señaló por la ventana. «Tengo 6 vacas, 2 yeguas, un cerdo viejo y algunas gallinas. Nada muy complicado. Da trabajo para una persona sola». Así comenzó su rutina. Esperanza se levantaba con el sol, preparaba el café, cuidaba de Miguel mientras ayudaba con los animales. Diego era un hombre de pocas palabras, pero ella pronto se dio cuenta de que era gentil. De maneras pequeñas, siempre dejaba un pedazo extra de pan para ella. Se aseguraba de que tuviera agua fresca para el bebé. Nunca se quejaba cuando Miguel lloraba durante la noche. Las semanas pasaron como páginas volteando en un libro que Esperanza nunca había tenido el coraje de leer. Cada día traía pequeños descubrimientos. La manera como Diego tarareaba bajito mientras trabajaba, como sus manos tan ásperas y callosas eran increíblemente delicadas al arreglar algo roto. Como si dejaba las mejores partes de la comida para ella y Miguel, fingiendo no tener hambre. Miguel crecía visiblemente día tras día. Sus ojitos oscuros ahora seguían a Diego por la casa y había comenzado a sonreír, algo que Esperanza no veía desde antes de la muerte de su madre. El hombre, a su vez, parecía transformarse en presencia del bebé. Sus facciones duras se suavizaban y comenzó a hacer pequeños juguetes de madera durante las noches. «¿Le gustas?», comentó Esperanza una tarde, viendo a Miguel extender los bracitos hacia Diego. «Los niños son puros», respondió tomando al niño en brazos. «No juzgan a nadie por cicatrices o por lo que no tienen». Esperanza se dio cuenta de que hablaba por experiencia propia. Había algo en el pasado de Diego que lo hacía entender lo que era ser rechazado, ser considerado menos que los otros. Una noche, mientras cosía una camisa que él había rasgado en la cerca, reunió coraje para preguntar:
¿El señor ya estuvo casado? Diego paró de tallar el pedazo de madera que se convertiría en un caballo de juguete para Miguel. Carmen, dijo simplemente, murió de fiebre en el 5º año de matrimonio. Estaba esperando nuestro primer hijo. Lo siento mucho, Anera, como tú, bondadosa, veía lo bueno en las personas, aun cuando no había nada bueno que ver. Esperanza sintió el corazón acelerarse con la comparación, pero no se permitió soñar muy alto. Hombres como Diego no se enamoraban de mujeres como ella. Lo sabía desde siempre. Pero había momentos cuando él sonreía viendo a Miguel jugar, cuando traía flores silvestres y las dejaba en la mesa para alegrar la casa, cuando se quedaban sentados en el porche después de la cena, oyendo el viento cantar en las montañas, que se permitía imaginar cómo sería ser amada por él. La vida en la hacienda tenía un ritmo propio. Esperanza descubrió que tenía facilidad para cuidar a los animales. Las vacas la reconocían y venían mansas cuando llegaba para el ordeño. Las gallinas ponían más huevos desde que ella asumió el cuidado del gallinero. Hasta el cerdo viejo, que era malhumorado con Diego, se calmaba en su presencia. «Tienes un don», comentó Diego, observándola dar de comer a las yeguas. «Los animales confían en ti». «Tal vez porque entiendo cómo se sienten», respondió sin pensar y después se sonrojó, dándose cuenta de lo que había dicho. Pero Diego no se rió ni hizo algún comentario cruel. En cambio, se acercó y se quedó a su lado, observando las yeguas pastear en el pasto pequeño. «No airs. Un animal Esperanza», dijo bajito. «Eres una mujer buena, que merece ser tratada como tal». Fueron las primeras palabras gentiles sobre ella misma que Esperanza oyó en su vida. Se emocionó tanto que tuvo que alejarse, fingiendo que necesitaba verificar si Miguel estaba bien. Aquella noche se quedó despierta pensando en las palabras de Elan, una mujer buena. ¿Sería verdad? ¿Sería que tenía valor más allá de ser útil? Los vecinos más próximos vivían a 5 kilómetros. Pero de vez en cuando aparecían para intercambiar favores o comprar leche. Siempre miraban a Esperanza con curiosidad y un poco de desprecio. Ella claramente no era esposa de Diego, no usaba anillo, y un hombre soltero manteniendo una mujer soltera en casa solo podía significar una cosa. ¿Es tu mujer? Don Ricardo, un viejo hacendado, preguntó directamente una tarde, mientras Esperanza servía limonada en el porche. «Es mi empleada», Diego respondió firme. «¿Cuida la casa y los animales? ¿Empleada?» Don Ricardo repitió con una sonrisa maliciosa. «¿Qué tipo de trabajo hace de noche?» El puño de Diego se cerró, pero antes de que pudiera responder, Esperanza se adelantó. «El tipo de trabajo que una mujer honesta hace, señor. Coso, limpio y cuido de un niño. Si eso no es suficientemente respetable para el señor, puedo sugerir que busque limonada en otro lugar». Don Ricardo se puso rojo de rabia, pero no dijo más nada. Cuando se fiu, Diego se quedó mirando a Esperanza con una expresión que ella no pudo descifrar. «No, necesitabas haber hecho eso», dijo finalmente en sí. Estaba faltando el respeto a tu casa y cuestionando tu honor también a no me importa lo que piensen de mí. «Pero a mí sí me importa», respondió, y las palabras salieron antes de que pudiera pararlas en me. «Importa mucho». El otoño llegó pintando las hojas de los pocos árboles alrededor de la hacienda de dorado y rojo. Miguel ya conseguía sentarse solo y balbuceaba sonidos que parecían querer decir mamá y papá, aunque miraba a Diego. Cuando intentaba la segunda palabra, lo que hacía que el corazón de Esperanza se apretara de una forma extraña y dolorosa. Fue en una de esas tardes doradas de octubre que todo cambió. Esperanza estaba en la cocina preparando la cena cuando oyó el caballo acercarse. No era incomún. Diego a veces recibía visitantes que venían a comprar caballos o discutir negocios, pero esta vez las voces que llegaron hasta ella llevaban una urgencia diferente. «Diego, abre esa puerta. Sabemos que está ahí». Esperanza reconoció inmediatamente la voz de don Esteban. El alcalde del poblado de donde había huido a su sangre se heló, tomó a Miguel en brazos y corrió hacia la ventana de la cocina, espiando por entre las cortinas. Eran 4 hombres a caballo, todos conocidos suyos, don Esteban, don Ricardo, que obviamente había esparcido historias, el sheriff Martínez, y un hombre que no conocía, pero que vestía ropas caras y tenía una postura autoritaria. «¿Qué quieren aquí?» Diego salió de la casa. La
voz calmada pero con un tono peligroso que Esperanza nunca había oído antes. «¿Esa mujer que estás manteniendo aquí?», gritó don Esteban. «Es buscada por robo. Huyó de la ciudad llevando dinero que no era suyo». «Mentira». La palabra salió de la garganta de Esperanza antes de que pudiera controlarse. Salió de la casa con Miguel en brazos, el rostro en llamas. «Nunca robé nada en mi vida». El hombre de ropas caras bajó del caballo y se acercó, examinándola con ojos fríos. «Esta es ella», dijo al sheriff. La descripción coincide. Esperanza Morales, acusada de robar 30 pesos de la casa donde trabajaba. «¡No robé!», gritó Esperanza. «Esos 30 pesos eran lo que me debían de 3 meses de trabajo. Cuando mi madre murió y pedí el dinero para pagar el entierro, dijeron que no tenían nada para mí». «La palabra de una ladrona contra la de una familia respetable», se burló don Esteban. «Además, descubrimos otras cosas sobre ti, Esperanza Morales, o debería decir Esperanza Águila». El mundo se detuvo alrededor de Esperanza. Águila era el apellido de su madre, el nombre que había abandonado cuando fue a vivir con la familia que la explotó desde los 12 años. «¿Cómo así?», susurró. El hombre de ropas caras sonrió cruelmente. «Tu madre, Rosa Águila, dejó algunas cosas interesantes antes de morir en cartas en un diario. Parece que tienes una historia mucho más colorida de lo que imaginábamos». Diego dio un paso adelante, poniéndose entre los hombres y Esperanza. «No me importa lo que crean saber sobre ella», dijo con voz baja y peligrosa. «Está bajo mi protección. Si quieren llevarla, van a tener que pasar por mí primero, Diego». «No», susurró Esperanza, «no vale la pena. ¿Iré con ellos? ¿No irás?». «No», se volvió hacia ella, y sus ojos castaños brillaban con una determinación feroz ante «quedas aquí». «¿Esta es tu casa ahora?». «¿Su casa?», se rió don Ricardo. «¿Qué tipo de casa es esa donde un hombre mantiene a una ladrona y prostituta?». El puño de Diego encontró la mandíbula de don Ricardo antes de que alguien pudiera parpadear. El hombre cayó del caballo escupiendo sangre. «La próxima persona que insulte a esta mujer va a conocer mi escopeta», dijo Diego, la voz baja y mortal. El sheriff Martínez sacó el arma nervioso. «Diego, no queremos problemas, pero la ley es la ley. Tiene que venir con nosotros para responder a las acusaciones». «¿Qué acusaciones? ¿Una familia rica acusando a una huérfana pobre de robar su propio salario?». Diego escupió en el suelo. «Ustedes, muy bien, ¿qué tipo de justicia va a encontrar en la ciudad?». Esperanza sabía que sería arrojada a la cárcel, que Miguel sería dado a un orfanato o vendido a una familia que lo trataría como esclavo, que probablemente nunca más vería la luz del sol como mujer libre. Pero más que eso, no podía permitir que Diego se pusiera en peligro por su causa. «Iré», dijo firmemente, ajustando a Miguel en la cadera, «pero el niño se queda aquí». «Esperanza, no». Diego se volvió hacia ella, desesperación rota en su voz. «Miguel se queda aquí», repitió, mirando directamente al sheriff. «No tiene nada que ver con esto. Es solo un bebé. El niño viene también», interrumpió el hombre de ropas caras. «Ajá. Es evidencia. Pueden existir cuestiones de paternidad que necesitan ser aclaradas». «¿Qué cuestiones de paternidad?», explotó Diego. «Es hermano de ella». El hombre sonrió fríamente. «Según el diario que encontramos, Rosa Águila escribió algunas cosas muy interesantes sobre la paternidad. Dice así: parece que ni Esperanza ni el bebé son hijos de quien pensábamos. El viaje de regreso a la ciudad fue una pesadilla despierta. Esperanza cabalgaba en una yegua vieja, con Miguel amarrado en su espalda, con un rebozo, mientras los 4 hombres la rodeaban como si fuera una criminal peligrosa. Diego había insistido en acompañar al grupo, diciendo que tenía derechos como empleador de ella, pero ella sabía que solo estaba tratando de protegerla. A cada kilómetro que se alejaban de la hacienda, el corazón de Esperanza se partía un poco más. Aquellos meses habían sido los más felices de su vida. Por primera vez, se había sentido segura, valorada, casi amada. Y ahora todo eso le sería arrebatado por mentiras y prejuicios. Pero peor que perder su propia felicidad, era la posibilidad de nunca más ver a Miguel libre y feliz. El niño había comenzado a gatear, a sonreír, a jugar. Diego se había convertido en su padre de facto y ella podía ver el amor genuino entre los dos. Si las autoridades se llevaban a Miguel también. ¿Qué hay en el diario de mi madre?,
preguntó cuando pararon para descansar los caballos cerca de un arroyo. El hombre de ropas caras, que se había presentado como señor Valdés, abogado de la familia que la acusaba, abrió una cartera de cuero y sacó un cuaderno pequeño con páginas amarillentas. «Cosas muy interesantes», dijo, hojeando lentamente. «Por ejemplo, esta entrada de diciembre de 1867, el hombre apache volvió hoy. Trajo regalos para mí y para Esperanza. Ella no sabe, pero él es su verdadero padre. ¿Cómo puedo contarle a una niña que su padre no es el hombre que la registró, sino un salvaje de las montañas?» Esperanza sintió el mundo girar a su alrededor. «Eso, Anne, eso no puede ser verdad. Hay más», continuó Valdés, claramente disfrutando del shock de ella. Agosto de 1868, Esperanza está creciendo, y cada día se parece más a él. Los ojos oscuros, la piel morena, el cabello ondulado. Las personas comienzan a sospechar. Tal vez sea hora de mandarla lejos. Y aquí, septiembre de 1868, han decidido dar esperanza a la familia Herrera. Necesitan una criada, y yo necesito esconder la verdad. Nadie puede saber que es hija de un apache. ¿Y qué hay de Miguel?, preguntó Diego, la voz tensa. Valdés sonrió cruelmente. Esa es la parte más interesante. Marzo de 1886, estoy embarazada otra vez. Es de él otra vez. El apache siempre vuelve a mí como una maldición. Este hijo también será un bastardo salvaje, pero no puedo hacer con él lo que hice con Esperanza. Estoy demasiado vieja para esconder más mentiras. Esperanza no podía respirar. Todo en su vida había sido una mentira. El hombre que pensaba que era su padre nunca le había importado, porque sabía que no era su hija. Su madre la había dado a una familia de extraños para esconder su vergüenza. Y Miguel era su medio hermano, pero ambos hijos de un hombre que nunca había conocido. ¿Quién es él?, susurró. ¿Quién es mi padre? Según el diario, un apache, llamado Lobo Gris. En tu madre lo conoció cuando venía a la ciudad a cambiar pieles por suministros. Aparentemente fue un romance que duró 20 años, siempre en secreto. Eso no cambia nada, interrumpió Diego bruscamente. Ella sigue siendo una mujer honesta que no robó nada a nadie. Pero cambia todo, retrucó Valdés. Una mestiza apache no tiene los mismos derechos que una ciudadana mexicana. En cuanto a las acusaciones de robo, bueno, ahora sabemos qué tipo de sangre corre por sus venas. Salvaje, ladrona por naturaleza. Diego dio un paso amenazador hacia el abogado, pero Esperanza puso la mano en su brazo. No, dijo bajito, no vale la pena. Pero por dentro algo había cambiado. El descubrimiento de que tenía sangre apache no la hacía sentir vergüenza. La hacía sentir una extraña conexión con las montañas alrededor, con el viento que susurraba en las piedras, con una fuerza ancestral que nunca había reconocido en sí misma. Tal vez por eso los animales confiaban en ella. Tal vez por eso siempre se había sentido como extraña en el mundo de los blancos. Tal vez por eso las estrellas parecían cantar para ella en las noches en la hacienda. Cuando retomaron el viaje, Esperanza comenzó a formular un plan. Si realmente tenía sangre apache, si su padre estaba vivo por ahí, tal vez hubiera una manera de escapar de esa trampa. Pero primero necesitaba garantizar que Miguel estuviera seguro. A medida que se acercaban a la ciudad, podía ver el humo de las casas y talleres, oír los sonidos familiares que una vez fueron su prisión, pero esta vez no estaba llegando como la huérfana, derrotada que había partido meses atrás. Esta vez sabía quién era, y eso hacía toda la diferencia. La ciudad había cambiado poco en los meses desde su huida, pero Esperanza se sentía completamente transformada. Las calles polvorientas, las casas bajas de adobe, la iglesia pequeña donde su madre estaba enterrada, todo parecía más pequeño, más insignificante que en sus memorias. La cárcel quedaba detrás de la alcaldía, un edificio cuadrado de piedra con solo 2 celdas pequeñas y húmedas. El sheriff Martínez abrió la puerta oxidada con evidente reluctancia. Había conocido a Esperanza desde niña y sabía que no era ladrona. «Lo siento, niña», murmuró mientras ella entraba en la celda. «Sabes que no creo en esto, ¿verdad?» «Lo sé, don Martínez», respondió, acomodando a Miguel en sus brazos. El bebé había comenzado a llorar, sintiendo la tensión alrededor. «Pero gracias». Diego entra junto, pero fue impedido por los otros hombres. «Se queda sola hasta el juicio», declaró don Esteban. «Y el niño va al orfanato». «No», gritó Esperanza, sosteniendo a Miguel más fuerte. «No hizo nada malo. El niño es evidencia.
insistió Valdés. Hasta que determinemos su paternidad y situación legal, queda bajo custodia del Estado. ¿Qué paternidad, canalla?, explotó Diego. Ella es madre del niño para todos los efectos. Lo crió desde que nació. Una mujer soltera no puede criar un niño sola, respondió don Esteban, especialmente una de reputación dudosa. Fue entonces que Esperanza tuvo una idea desesperada, pero que podría salvar a Miguel. No soy soltera, dijo lentamente. Todos pararon y la miraron. ¿Cómo así?, preguntó Valdés. Estoy casada, Diego es mi esposo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego la miró con ojos muy abiertos, claramente sorprendido, pero ella le suplicó silenciosamente que entendiera. Eso es mentira, gruñó don Ricardo, aún con el rostro hinchado por el golpe que había recibido. Pruébenlo, desafió Esperanza. Prueben que no estamos casados. Valdés frunció el ceño. No hay registros de matrimonio común, interrumpió ella, reconocido por la ley mexicana. Vivimos como marido y mujer hace meses. Diego finalmente entendió lo que ella estaba tratando de hacer. Si eran considerados casados, él tendría derechos legales sobre Miguel como padrastro y podría proteger al niño aun si ella fuera condenada. Es verdad, dijo firmemente. Esperanza es mi esposa y Miguel es mi hijo adoptivo. Podrás probar eso en el tribunal, dijo Valdés irritado. Pero hasta entonces, ambos quedan bajo custodia. No, intervino el sheriff Martínez. Si Helmench está casado, tiene derecho a quedarse con el marido hasta el juicio. Es la ley. Don Esteban y Valdés intercambiaron miradas furiosas, pero sabían que el sheriff tenía razón. Está bien, escupió Valdés, pero los dos se quedan en la cárcel, marido y mujer, en la misma celda. Era exactamente lo que Esperanza esperaba. Diego sería encerrado con ella, Bad al menos estarían juntos, y Miguel estaría seguro. Cuando la puerta de la celda se cerró detrás de ellos, dejándolos solos en la pequeña celda húmeda, Diego se volvió hacia ella. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó bajito. Para salvar a Miguel, respondió, balanceando al bebé que finalmente se había calmado. Si nos consideran casados, puedes protegerlo aun si me condenan. Diego se acercó y tocó gentilmente el rostro de Miguel Q. Le sonrió. ¿Y si descubren que es mentira? Entonces al menos lo intentamos. Ana Esperanza lo miró directamente. Pero no es completamente mentira, ¿verdad? Como así vivimos como familia hace meses. Cuidas de mí y de Miguel como si fuéramos tuyos. ¿Eso no es matrimonio? Diego se quedó en silencio por un largo momento. Procesando sus palabras, Anella tenía razón. En los últimos meses habían construido algo que se parecía mucho a un matrimonio verdadero, excepto por la intimidad física. Esperanza, dijo finalmente, sabes que me importan ustedes dos, ¿verdad? Lo sé, su voz era apenas un susurro. ¿Y sabes que a mí también me importas mucho? Allí, en aquella celda fría y húmeda, con el sonido de pasos resonando en el corredor y Miguel durmiendo entre ellos, Esperanza y Diego finalmente dijeron en voz alta lo que sus corazones ya sabían hace mucho tiempo. El juicio fue programado para 3 días después. Tiempo suficiente para que la historia se esparciera por toda la ciudad. Esperanza Morales o Águila, la hija bastarda de un apache, acusada de robo y viviendo en pecado con un hacendado. Las lenguas chismosas nunca habían tenido tanto que masticar. Durante esos 3 días en la celda, Diego y Esperanza hablaron como nunca habían hablado antes. Él le contó sobre Carmen, sobre cómo la había amado desde niña y cómo su muerte había roto algo dentro de él que pensó nunca se repararía. Ella sobre su infancia, sobre los años de humillación y trabajo arduo, sobre cómo aprendió a considerarse indigna de amor. Cuando apareciste ese día, dijo Diego, observando a Miguel jugar con un pedazo de madera que había tallado, fue como si la casa volviera a la vida. No solo porque limpiaras o cocinaras, sino porque trajiste alegría de vuelta. Nunca traje alegría a ningún lugar, murmuró Esperanza. Ansí lo hiciste. Te ríes cuando Miguel hace sus gracias. Cantas bajito cuando piensas que nadie está escuchando. Dejas flores en la mesa y haces que hasta la sopa más simple tenga sabor a fiesta. Diego, déjame terminar. Se volvió para mirarla completamente. Sé que piensas que no eres hermosa. Sé que el mundo te enseñó a creer que no vales nada, pero cuando te miro, veo a la mujer más linda que he conocido. No porque tus ojos sean oscuros como la tierra después de la lluvia,
o porque tus manos sepan hacer milagros con cualquier cosa que toquen. Eres hermosa, porque tienes un corazón que puede amar aún después de tanto sufrimiento. Esperanza sintió las lágrimas correr por su rostro. Nadie jamás había hablado de ella de esa manera. ¿Y si me condenan?, preguntó. ¿Y si nunca más podemos estar juntos? Entonces, al menos sabrás que eres amada, completamente amada por quien eres, no por obligación o conveniencia. Aquella noche, durmiendo en el piso frío de la celda con Miguel entre ellos, Esperanza finalmente entendió lo que significaba sentirse completa. No porque un hombre la completara, sino porque finalmente había encontrado a alguien que la veía como realmente era y elegía amarla. Aún así, el día del juicio, la pequeña sala de la alcaldía estaba llena. Parecía que toda la ciudad había venido a ver el espectáculo de la Apache Lodrona y su esposo ingenuo. Esperanza entró con la cabeza en alto, cargando a Miguel en brazos con Diego a su lado. El juez don Fernando Castillo era un hombre viejo y severo que había conocido al padre de Esperanza, o al hombre que ella pensaba que era su padre. Sus ojos mostraron desprecio cuando ella se sentó en el banco de los acusados. Esperanza Morales, también conocida como Esperanza Águila, comenzó. Está acusada de hurto de 30 pesos de la residencia de la familia Herrera, donde trabajaba como empleada doméstica. Valdés se levantó arrogante en su traje caro. Su señoría, la defensa de la acusada de que el dinero era salario debido, no se sostiene. Las empleadas domésticas no reciben salarios monetarios, reciben casa. Camila Wyro, cualquier dinero tomado de la casa constituye hurto. Un murmullo, de acuerdo, recorrió la sala. Así era como funcionaba. Las niñas pobres trabajaban por comida y refugio y debían estar agradecidas por eso. San Diego se levantó. Su señoría, puedo hablar en defensa de mi esposa, su esposa. El juez arqueó una ceja. ¿Hay registro de matrimonio? Matrimonio por derecho común, señor. Vivimos como marido y mujer hace meses. Eso no es matrimonio real, protestó Valdés. En realidad, una voz nueva interrumpió desde la parte trasera de la sala. Según la ley mexicana, una pareja que vive junta públicamente como marido y mujer por más de 6 meses es considerada casada legalmente. Aún sin ceremonia oficial, todos se volvieron para ver quién había hablado. Era un hombre alto, de cabellos canosos y piel bronceada por el sol, vistiendo ropas simples pero limpias. Sus ojos eran oscuros como los de Esperanza. Y había algo en sus movimientos que recordaba. Un predator, silencioso, poderoso, controlado. ¿Y quién es usted, señor?, preguntó el juez irritado por la interrupción. El hombre se acercó lentamente, ignorando los susurros y miradas curiosas de la multitud. Mi nombre es Lorenzo Águila, dijo. Esperanza sintió el corazón detenerse. Y vine a buscar a mi hija. El silencio en la sala fue absoluto. Lorenzo Águila. No el Apache lobo gris del diario, sino un hombre que claramente tenía sangre mixta mexicana e indígena. Caminó hasta el frente de la sala con la dignidad de un jefe. ¿Su hija?, preguntó el juez confundido. Pero según los documentos aquí, su padre era José Morales en Losé, interrumpió Lorenzo. Pero José sabía la verdad. Rosa me buscó cuando descubrió que estaba embarazada de Esperanza. Él aceptó registrarla como hija suya a cambio de dinero que yo pagué. Era un acuerdo para proteger su reputación. Valdés se levantó furioso. Eso es imposible. El diario claramente dice. El diario dice muchas cosas, replicó Lorenzo calmadamente, sacando un sobre de cuero de dentro del abrigo. Pero Rosa tenía el hábito de romantizar la verdad. Escribía historias sobre un amor salvaje con un apache, porque la realidad era más mundana. Yo era apenas un comerciante que pasaba por la ciudad, un hombre libre que no quería casarse pero que asumía sus responsabilidades. Entregó los papeles al juez. Estos son documentos legales, probando que pagué por la crianza de Esperanza durante años. Tengo cartas de Rosa confirmando nuestra hija y pidiendo más dinero. Y tengo testigos que pueden confirmar que siempre supe de su existencia. Esperanza observaba todo en shock. Este hombre, su verdadero padre, había aparecido de la nada para salvarla. ¿Por qué nunca vino a buscarme?, preguntó con voz trémula. Lorenzo se volvió hacia ella y por primera vez sus ojos se suavizaron. Porque Rosa me hizo prometer que no vendría. Dijo que sería mejor para ti crecer como hija de José, tener una vida más respetable.
respeté su deseo, pero siempre supe de ti. Siempre cuidé de ti a la distancia. Entonces, ¿sabía que me dieron a los Herrera? Sabían y me enojé mucho. Su voz se endureció, pero cuando fui a confrontar a Rosa, ya estaba enferma. Prometió que cuando mejorara te buscaría de vuelta. Después murió y yo. Debería haber actuado más rápido. El juez examinó los documentos con atención. Estos papeles parecen auténticos. Bat, esto no resuelve la cuestión del hurto. En realidad, si lo resuelve, dijo Lorenzo, sacando una bolsa de cuero. Señora Herrera, se dirigió a una mujer gorda y bien vestida en la audiencia. ¿Cuánto le debía de salario a mi hija? No le debíamos nada, protestó la mujer. Recibía casa y comida. Por 5 años de trabajo de una niña. Lorenzo abrió la bolsa y comenzó a contar monedas en la mesa del juez. Aun si recibiera solo 2 pesos por mes, mucho menos de lo que vale el trabajo que hacía, serían 120 pesos en 5 años. La multitud murmuró impresionada con la cantidad. Aquí están 200 pesos, continuó Lorenzo. 100 para pagar lo que le deben a mi hija, otros 100 como compensación por los años de explotación. Esto es ridículo, gritó Valdés. Los niños no tienen derecho a salarios. ¿Las hijas reconocidas de hombres libres? Sí, replicó Lorenzo. Y Esperanza siempre fue mi hija reconocida, aun si criada por otros. El juez miró los papeles nuevamente, después a Esperanza, después a Lorenzo. Los documentos están en orden, dijo finalmente. Why, help, más que cubre cualquier cantidad que pueda haber sido tomada. Las acusaciones de hurto son retiradas. La sala explotó en exclamaciones y discusiones. Esperanza sintió las piernas flaquear. Estaba libre, realmente libre, pero Lorenzo aún no había terminado. Hay una cosa más, dijo, su voz cortando el ruido. Mi hija está casada. Quiero que esto sea reconocido oficialmente. No tenemos pruebas suficientes, comenzó el juez. Yo soy testigo, declaró Lorenzo. Los vi juntos. Viven como marido y mujer, cuidan del niño juntos, se respetan y se aman. En mi tradición, eso es más matrimonio de lo que cualquier papel puede hacer. Diego se acercó a Esperanza y tomó su mano. Si Esperanza quiere, dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran. Me gustaría casarme con ella oficialmente, hoy mismo. Esperanza miró al hombre que había salvado su vida, después al padre que había aparecido para salvarla nuevamente, después a Miguel, que dormía tranquilo en sus brazos, ajeno al drama que decidía su futuro ansí, dijo, su voz clara y fuerte. Quiero, el matrimonio se realizó allí mismo en la sala de la alcaldía, con la mitad de la ciudad presenciando. El sacerdote local fue llamado a prisa, aún confundido con el giro de los acontecimientos, pero no atreviéndose a rechazar una petición oficial del juez. Esperanza no tenía un vestido bonito, aún usaba la misma falda marrón y blusa blanca que vestía hace días, pero cuando Diego sostuvo sus manos y habló los votos, prometiendo amarla y protegerla para siempre, se sintió más hermosa que cualquier princesa. Acepto, dijo, la voz firme, a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Acepto ser tu esposa, tu compañera, tu familia. Lorenzo asistió desde lejos, una sonrisa pequeña pero orgullosa en el rostro. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, se acercó. ¿Puedo dar un regalo de boda a mi hija?, preguntó. Le entregó a Esperanza un collar delicado, hecho de plata y piedras turquesa. Era de tu madre. Explicó de ella de verdad, mi primera esposa, que murió cuando yo era joven. Rosa siempre quiso que lo tuvieras, pero tenía miedo de que las personas preguntaran de dónde venía. Esperanza tocó las piedras con dedos temblorosos. Era la primera herencia verdadera que recibía. El primer objeto que la conectaba a una historia mayor era que su propio dolor. Gracias, susurró. Y hay una cosa más. Lorenzo continuó sacando otro sobre una pequeña hacienda a 100 kilómetros de aquí. No es grande, pero es suya de ustedes, para empezar de nuevo lejos de Ernesto. Gesticuló hacia la multitud que aún los observaba con curiosidad y resentimiento. Papá en Esperanza dijo la palabra por primera vez en su vida, y sonó extraña, pero buena en su lengua. No necesitas llamarme así si no quieres, dijo Lorenzo gentilmente. Sé que no lo merezco, pero si quieres tener un padre en tu vida, me gustaría intentar. Aquella noche, hospedados en la pequeña posada de la ciudad,
Lorenzo había insistido en pagar un cuarto para los recién casados. Esperanza finalmente tuvo tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Es real?, le preguntó a Diego, que estaba sentado en la única silla del cuarto mientras ella amamantaba a Miguel en la cama. ¿Todo esto realmente pasó? Es real, confirmó. Eres libre. Estamos casados. Miguel está seguro. ¿Y tú?, preguntó bajito. ¿Estás bien con todo esto? ¿Casarte conmigo de esta forma? Diego se acercó y se arrodilló al lado de la cama, tomando su mano libre. Esperanza. Quise casarme contigo desde el segundo mes que viviste en la hacienda. Solo no tuve el coraje de preguntar porque pensaba que merecías algo mejor que tú, algo mejor que un viudo viejo y malhumorado, con una haciendita pobre y ninguna gracia social. Esperanza se rió. Un sonido dulce que llenó el cuarto pequeño. Diego Mendoza, eres el hombre más gentil, más trabajador y más honorable que he conocido. Si merecía algo mejor, entonces el mundo está mucho más confundido de lo que pensaba. Miguel terminó de amamantar y se durmió en sus brazos. Diego lo tomó cuidadosamente y lo puso en la pequeña cama improvisada que habían hecho con almohadas. ¿Y ahora?, preguntó Esperanza. Ahora vamos a nuestra nueva hacienda. Vamos a criar a Miguel juntos. Vamos a construir una vida de verdad. ¿Juntos?, repitió como si probara el sabor de la palabra. Me gusta cómo suena eso. Aquella noche, por primera vez, ¿durmieron en la misma cama como marido y mujer de verdad? No, porque fueron forzados por las circunstancias, sino porque eligieron, porque se amaban, porque finalmente eran libres para amar. 2 años después, Esperanza estaba sentada en el porche de su nueva casa observando a Miguel, ahora un niño de casi 3 años, correr por el patio detrás de una gallina terca. La hacienda de Lorenzo se había revelado un regalo aún mejor de lo que imaginaron. Tierra buena, un arroyo que nunca se secaba y vecinos lo suficientemente distantes para no chismear sobre sus vidas. En su barriga estaba redonda con otro bebé que llegaría antes del invierno. Esta vez sabía que sería diferente. Este niño sería deseado, planeado, amado desde antes del nacimiento. Miguel, deja la gallina en paz, gritó riendo cuando el niño se volvió hacia ella con una sonrisa traviesa que era pura copia de la de Diego. Papá dijo que puedo, protestó Miguel usando la palabra que había aprendido a hablar perfectamente. Papá dijo que podías alimentar a las gallinas, no perseguirlas, corrigió Diego apareciendo de la puerta con 2 tazas de café. Le entregó una Esperanza y se sentó a su lado en la mecedora que había hecho para ella. ¿Cómo fue en la ciudad?, preguntó, notando la expresión satisfecha en su rostro. Bien, muy bien. Sacó un sobre del bolsillo. Carta de tu padre. Esperanza abrió cuidadosamente. Lorenzo escribía por lo menos una vez al mes, siempre preguntando sobre Miguel, sobre el embarazo, sobre la hacienda. Se había convertido en el abuelo que nunca pudieron imaginar tener. Quiere venir para el nacimiento del bebé, dijo sonriendo. Y trajo una historia interesante. ¿Recuerdas esa familia Herrera? Claro. Aparentemente perdieron su hacienda. Deudas de juego del hijo Mayo R. Y la señora Herrera está trabajando de lavandera para sobrevivir. Diego silbó bajito como gira el mundo. Lorenzo pregunta si queremos ofrecer trabajo para ella aquí. Dice que todos merecen una segunda oportunidad. ¿Y qué piensas? Esperanza pensó en la mujer, que la había explotado durante años, que había permitido que fuera acusada de robo, que nunca había demostrado ni una pizca de compasión. Creo que sí, dijo finalmente, pero no como patrones y empleada, sino como personas que ayudan a personas. Era así como Esperanza había aprendido a vivir, a no guardando rencor, no vengándose, sino eligiendo ser mejor que aquellos que la habían herido. Miguel corrió hacia ellos cansado de perseguir galinas. Mamá, ¿cuándo va a llegar el bebé? Poniendo su manita pequeña en la barriga de ella. En algunos meses, mi amor, va a ser niño o niña. No sabemos aún. Pero ¿qué diferencia hace? Lo vamos a amar igual. Igual como ustedes me aman. Igual como nosotros te amamos a ti, confirmó Diego, revolviendo el cabello del niño. Cuando Miguel volvió a jugar, Esperanza se recostó en la silla y cerró los ojos. El sol de la tarde era suave y podía oír a Diego trabajando en un nuevo proyecto de madera. Probablemente una cuna para el bebé que estaba llegando. ¿En qué estás pensando?, preguntó, notando su expresión serena. En lo extraño que es, dijo lentamente. Durante años pensé que mi vida había comenzado mal,
que había nacido fea, pobre, no deseada, que nunca sería nada más que una carga para otros. Y ahora entiendo que mi vida comenzó el día que decidí que merecía ser feliz. El día que paré de esperar que otros me dijeran que tenía valor y decidí ver mi propio valor. Diego paró de trabajar y la miró. Fuel, día que apareciste en mi hacienda. No, dijo, abriendo los ojos y sonriéndole. Fue el día que me dijiste que era hermosa. No porque te creí inmediatamente, sino porque me di cuenta de que si un hombre bueno como tú podía ver belleza en mí, tal vez debería parar de buscar solo los defectos. Esperanza. Déjame terminar, dijo, haciendo eco de las palabras que él había usado en la cárcel 2 años atrás. Aprendí que el amor verdadero no es sobre ser salvada por alguien, es sobre elegir ser feliz con alguien, es sobre construir algo juntos, día tras día, elección tras elección. El viento sopló suave por las montañas distantes, llevando el olor de flores silvestres y tierra húmeda. Miguel se rió alto, persiguiendo ahora una mariposa amarilla. Sus gritos de alegría resonaron por el valle, mezclándose con el sonido del martillo de Diego y el canto suave que Esperanza murmuraba sin pensar. ¿Sabes qué más aprendí? Continuó. ¿Qué? Que no necesito ser la mujer más hermosa del mundo para ser la mujer más amada del mundo. Al menos de mi mundo. Diego se acercó y besó su frente gentilmente. Eres las dos cosas, dijo. Y si alguien no puede ver eso, el problema no es tuyo. En aquella tarde dorada, sentada en el porche de la casa que construyeron juntos, observando al hijo que criaban juntos correr libre por el patio, sintiendo al bebé moverse en su barriga, Esperanza finalmente entendió lo que significaba tener un hogar. No era un lugar, era un sentimiento. Era saber que no importara lo que el mundo pensara de ella, había personas que la elegían todos los días. Era saber que su historia no había comenzado con rechazo. Había comenzado en el momento en que decidió que merecía amor. Y ahora, todos los días despertaba y elegía merecer ese amor nuevamente. Esta es la historia de Esperanza, una mujer que descubrió que su verdadera belleza no estaba en el espejo, sino en el coraje de creer que merecía ser amada. Aprendió que el amor verdadero no salva a nadie, nos enseña a salvarnos a nosotros mismos, que no somos víctimas de las circunstancias de nuestro nacimiento, sino arquitectos de la vida que elegimos construir. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones para más historias como esta. También quiero saber de ti. Déjame en los comentarios de dónde nos estás escuchando. ¿Qué parte de la historia de Esperanza te marcó más? ¿Qué momento te tocó más profundamente el corazón? Tu participación hace que esta comunidad sea especial. Comparte tu experiencia y conectemos a través de estas historias que nos inspiran.